Buenas tardes, gente. Bienvenido a otro vlog aquí en Buenos Aires. Estoy aquí con un amigo, Hernán, de Misiones, viviendo aquí en Buenos Aires. ¿Cómo va? Bien, bien, acá estamos trabajando un poquito en Buenos Aires con la artesanía. Bueno, yo me dedico a hacer puertos saumerios con alambre, con el reciclado de los cables. Bueno, tengo varias cositas para mostrarles, así que ahora les vamos a mostrar un poco el trabajo. Perfecto, vamos a dar una vuelta por aquí en el centro de Buenos Aires. A Santiago le metí 4 días. Me había quedado sin agua, caminando en el medio de la ruta. Hoy me juzga y me ha juzgado en su momento sin conocer mi vida. Yo he pasado por varias etapas en mi vida. Del consumo de la droga. ¿Estás viviendo en la calle? ¿O? En la calle, ¿Sí? Vivo acá a la vuelta, pero la incomodidad trae crecimiento. A ver, yo vengo de una familia donde nunca me faltó la comida, nunca me faltó un techo, Sí. nunca me faltó un abrigo, nunca me faltó un par de zapatillas, nunca me faltó plata. Y hace un tiempo de 7 años que eso me falta todo. Pero el amor, ¿cómo puede interpretar la edad? ¿Cómo la interpreta el amor a la edad? No se puede. No se puede. El amor se siente. El amor no es de acá, hermano, ¿eh? ¿Y hace cuántos años que haces esto? Y arranqué con lo que es estar con los artesanos y caminar con artesanos, porque no era artesano. Artesano, bueno, lo llamamos a todo lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Sí. Yo arranqué haciendo trencitas en el pelo a los 16 años, 16, 17 años. Y me iba a trabajar mucho a la costa, lo que es Mar del Plata, San Bernardo, Villa Gesell. Bueno, a los 16 años arranqué en todo lo que es este viaje de mochila. ¿Y este cable de dónde lo conseguiste? Este cable es el cable del cable del videocable, o de cable que no sirven, que lo va sacando lo que van reponiendo los cables, ¿me entendés? Sí. Del cable visión, que sería los canales de televisión, pero no los de aire. Y ya le estoy dando amor para que salgan unas arañas lindas para la venta. Sí. Y que quedan muy lindas. Ahora después vamos a estar mostrando un poquito los trabajos. Para que se entienda lo que es la palabra artesano. Porque muchas veces nosotros escuchamos una palabra, pero no logramos interpretar lo que dice. Y vos fíjate que acá en esa palabra está escondido algo, pero no está escondido, sino que tiene que ver con poder descifrar de alguna palabra lo que quiere decir una palabra, Sí. el contexto. Artesano, la misma palabra te enseña. Arte sano. Si el arte tiene que ver con el amor, y el amor no tiene nada que ver con el dinero. Si es sano, no puede estar el dinero de por medio, hermano. Sí, que es artesano. Nunca pensé en eso, en las tantas veces que lo escuché esa palabra. Qué lindo, bien ahí. Y vos fíjate, yo estoy haciendo unas arañas ahora y me tuve que hacer tanto viaje para ponerle una semilla que tiene que ver todo con toda una historia.
Hay una araña que tengo ahí muy particular que tiene una semilla que se llama corazón de león. Que esa semilla se encuentra solamente en el norte, Santiago del Estero, en Tucumán. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tuve que pasar por acá? ¿O por qué me mandaste a tal lado y fui hasta allá? Porque hay un propósito en cada vida de una persona, hermano. Nada es porque sí. Y qué lindo que podamos interpretar de lo que es el amor. El amor es muy sufrido, ¿eh? Hay un librito que lo enseña todo. Y una vez, mi papá, que es tu papá, y el papá de todos los que hoy estamos caminando acá, me dijo una palabra: hijo, a muchos no les va a gustar comer de donde comés vos. Que se refería al manual de vida, que es donde te enseña. A la gente, a la mayoría de la gente no le gusta leer, hermano. Vos fijate que es algo muy particular del ser humano. Cuando hay algo que vos no podés llegar, como en este caso la lectura, es que ahí está la maraña del hilo. Porque él quiere ver tu compromiso. Si vos buscás de ese librito, él empieza a mirar, este se está preocupando, me gusta. Porque te preocupás por tantas pavadas en este mundo, hermano. Y no te podés preocupar una hora de sentarte en tu casa, tranquilo, leer. Qué lindo porque Vos a sos mí... bastante filosófico. No, porque No. siempre digo que las palabras no las digo yo. A mí me gusta escucharlo, porque creo mucho en Dios. Y yo fui hasta 7º grado, sin desmerecerme. Pero yo fui un burro toda la vida, hermano. Un vago. Sí. Entonces, las cosas, las palabras y lo que sale de esta boca, y cuando uno escucha, a mí me da placer escuchar lo que sale de esta boca. Porque como bien dice la palabra, no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo acá en Buenos Aires trabajé un tiempo en el Hotel Hilton, trabajé en Canal 11, trabajé en Canal 13 como peinador, hice un programa para chicos, Disney Channel. Trabajé acá en la calle Corriente, en el Paseo La Plaza. Siempre se abren puertas que en su momento me llamaron la atención y no sabía por qué era. Y hoy, después de un tiempo, me doy cuenta que cada puerta que se abrió en su momento en mi vida fue por algo. ¿Vamos ahí? Dale. Bueno. Vamos a armarlo más chiquito. ¿Y alguien te enseñó cómo hacer un araño o vos lo aprendiste por tú mismo? Me dijeron, mira Gaby, yo te muestro una vez y no te muestro más. Y es que tiene que ser así, porque si vos tenés interés en algo, yo no te puedo estar repitiendo las cosas 20 veces. Ya con verlo una vez ya sabés cómo es.
Y después la maña y después el arte tuyo es tuyo. El arte de él, vos podés fijarte que las cosas no son iguales acá. Son todas diferentes. Y es muy loco porque si vos decís que el amor, ¿no? Y todos trabajamos con amor, pero el amor es distinto de todos. Es el mismo amor, pero es distinto. Y eso lo hace rico. Porque no se concentra solamente en algo el amor. Vos fíjate que el amor hay un montón de cosas del amor. Bueno, ahí la tenés a una arañita ya. Hago también unas flores que me quedaron poquitas porque la verdad que salen mucho. Estas son las que yo trabajo también a voluntad. La gente me da una ayuda con una voluntad que sale de su corazón. Un poco de arte también con semillas. Semilla de jacarandá, corazón de león. ¿Qué es el corazón del león? Esto. Son estas. Que es muy linda semilla, muy particular. Y acá tenemos una semillita más, que esa se llama sombrero de Napoleón. Eso es un poco de lo que más o menos me voy ganando la vida todos los días. Así que sales todos los días para hacer esto. Todos los días, sí. Todos los días. Vivo hoy de esto. Así que... ¿Y estas piedras de dónde? De Misiones. De Misiones. Sí. ¿Y cuando vos viajas, haces dedo o bondi o cómo viajas? En particular hago micro. ¿Micro? Si tengo el dinero, sí. Obviamente micro. Si no, en tren. Y... si no, no me queda otra, caminando. Claro. Después, dentro de todo ese viaje, pasé por un lugar que se llama el Camino de la Calavera. Que ese camino se encuentra en el sur de Brasil. Y es muy particular porque no tenés casas, no tenés nada. Me había quedado sin agua, caminando en el medio de la ruta. Y había empezado a llover, salía el sol, algo muy loco. Hasta que me topé con una casa y... bueno, entré al lugar que era... trabajaban ahí con el algodón, no sé qué hacían. Y... le pido agua fresca, me dicen, no, agua fresca no tengo. Pero vení y me abren esas... canillas grandes que van con las mangueras como de los bomberos, porque ellos tenían un campo grande, así que me metí con ropa y todo, hermano, ahí. Y de ahí me llevan unos cuantos kilómetros porque estaba alejado de la ciudad. Me alcanzaron en auto hasta una estación de servicio que paraba el micro ahí. Y me quedé 3 días ahí, con esa familia ahí. Yo vivía bajo un techo y esa familia me dio de comer 3 días a mi hermano. Qué lindo. Y bueno, muy agradecido de todas las experiencias que vengo viviendo en los viajes que hago. Muchas veces las cosas no salen como uno quiere, pero es para un bien tuyo, te dicen. Porque siempre digo que no hay otra forma de enseñarnos. Con las cosas que van sucediendo es para que vos vayas subiendo de escalón, para que crezcas un poco más. Porque te vas a topar con otras cosas peores que las que te pasaron acá. Y si vos no superaste esta, ¿cómo vas a superar cuando tengas que salir mañana de otro viaje más?
Entonces se trata de eso, de ir subiendo escalón. Y yo, bueno, doy gracias a todo lo que me pasa, hermano. De tener hasta de no tener nada. Y vi que vos tenés un tatuaje de una araña. Sí. ¿La araña significa algo para vos? Esta araña me la tatué cuando tenía 18 años. Y es más, hace un tiempo voy a lo de mis abuelos y encuentro una foto cuando recién me habían hecho este tatuaje. ¿Y querés que la mostremos? Dale. ¿Sí? ¿Sí? Mira, ahora la vamos a mostrar. La tengo acá. Nada improvisado esto, ¿eh? Siempre. Todo sale espontáneo, hermano. Sí, más flujo. Más vale, tiene más flow, dijo. Tal cual. ¿Eh? Más flow. Más vale. Más Es así. más natural. Más natural. Como la vida. Es así. Bueno, anduve por el sur de Brasil. Así que aquí son unas cosas importantes para vos. No, son papeles que son viajes, son boletos que he hecho a viajes y nada, lo fui juntando, qué sé yo, por algún momento o algo que me pidan algún boleto donde estuve y los tengo. Así que bueno, un manual de vida que cuando anduve por el sur de Brasil me dieron esta Biblia. Y yo disfruto tanto de las cosas, hermano. Pero muchas cosas las tengo yo, ¿eh? Pero cuando sea el momento, va a ser el momento para enseñar, para educar. Porque las cosas fueron no fue mal armado, ¿eh? Fue hecho con un propósito. De que teníamos que llegar hasta este final para que empiece uno nuevo. Uno nuevo de verdad y con la verdad. Si las palabras que usamos no es la verdad, entonces mucha gente dice, ¿cuál es la verdad? Está la verdad. Mucha gente no lo quiere aceptar, porque muchos dicen que están vivos, pero como digo siempre, están muertos en vida. Porque si vos no sentís amor y no conocés el amor, vos estás muerto en vida. Y no podés ver de las cosas que hay en este mundo y las cosas que va a haber preparadas y que ya están preparadas. No lo vas a poder ver. Es muy loco, pero el apóstol Pablo lo dijo bien claro. Bendita locura. Bendita locura, con certeza. Es certeza, hermano. Ahora hace unos cuantos años que estoy viviendo en la calle, estoy viviendo acá con Pájaro. Hola, ¿qué tal? Y allá con Todo bien, Víctor. hermano. Muy bien, ¿y vos? En la lucha siempre. Ahí va. Guerrero, guerrero. Y sí, guerrero de la vida, viviendo. Mirá, qué lindo, justo por algo se cayó. Esa era mi mamá adoptiva, ¿Sí? sí, y mi papá adoptivo. Qué lindo. Ellos, bueno, mi papá está vivo. Hace mucho tiempo, hace un año más o menos que no lo veo. Y después mi mamá adoptiva falleció cuando yo tenía 2 años. Cosa muy linda, hermano. Un corazón enorme, ¿eh? Porque vos fijate que blanca y este negro. En el año 80, que yo sé de ese año, Difícil, ¿no? más en un barrio Claro. donde hoy te señalan y te juzgan, imagínate en aquel tiempo. Esa mujer caminando conmigo en brazo. Che, ¿viste? Fulana tiene un hijo negro, Claro. ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto valor y cuánto amor esa mujer? Eso es amor. Ahora vos, ¿cómo te sientes negro aquí en Argentina?
Nunca fue un problema en mi vida. Jamás. Jamás, hermano. Mira. Ahí va, jovencito, Sí, hermano. Ahí estaba con un amigo y ahí está el tatuaje, mira. Ahí está la araña y ahí estaba nuevita la araña. Que hacía días que me la había hecho esa araña. Bueno, acá está mi mamá también en Misiones. Así que, bueno, nada. Mirá qué cosa linda que lo llevo conmigo a todos los viajes que voy emprendiendo, hermano. Y después acá estoy yo con mi primer niño, que él es Nahuel, hoy tiene 22 años. Bueno, no. ¿Y él vive dónde? ¿Lo ves seguido o no? No, ahora hace casi 9 meses de que me fui, casi un año, y arranqué este viaje que no lo veo. Bueno, estamos distanciados por cosas de cómo está todo, ¿no? Sí. Pero bueno, sin rencor de nada. Él va a tener tiempo para reflexionar, para... Yo también tuve 22 años. Claro. Y la edad tiene mucho que ver. Las cosas vividas. En su momento, a mí mi papá, como te conté hoy, no me crió. Y me criaron mis abuelos. Y tuve un mínimo rechazo o un... Imagino que cuando tu madre se murió, ¿es cuando él se fue o...? Fíjate que él se queda solo, con un trabajo, él repartía gas. Se levantaba muy temprano a las 4 de la mañana para arrancar con su camión. Tenían los empleados. Y después quedarse con un bebé a cargo. Entonces, después de los años, pude ver de que señalar y juzgar es muy fácil. Pero vos ponete en el lugar de esa persona, ¿no? Sí. ¿No? Con toda una responsabilidad, con una casa, con un trabajo y con un bebé. Tipo, Y con la una, tristeza con una de compañera perder. que ya no está. Claro. Son muchas cosas. Entonces, ahí hice un parate en mi vida y empecé a ver, hermano. No es señalar y juzgar, ¿eh? Y lo digo por experiencia. A mí hay mucha gente que hoy me juzga y me ha juzgado en su momento sin conocer mi vida. Así que vos amás viajar. Me gusta mucho viajar. Me gustaría viajar ahora ya, no tanto caminando, hermano. Claro. Caminé ahora de Tucumán hasta Santiago del Estero por el campo. 3 días estuve caminando por el medio de los campos y me habían dado 3 morcillas congeladas, hermano. Con eso me fui alimentando. Así que tiene sus cositas la vida del artesano. Tiene sus cositas. Una aventura verdadera. Es una aventura verdadera porque no hay mentira de nada, hermano, ahí. Así que, bueno, lo aprovecho, lo disfruto mucho. Así que vivo de lo que hago. No me manda nadie. Soy libre. ¿Qué sé yo? Me gusta caminar en la verdad. Como lo que soy, libre. Bueno, te iba a contar, porque habíamos quedado en libertad, que qué linda que es la libertad. Y vos sabés que hace un tiempo pasé por un hogar de Cristo y que se llamaba Libertad Eterna. Ese lugar me enseñó mucho
viví cosas muy lindas. Una compañera en ese momento era la responsable de ese lugar y en este momento también porque hoy sigue funcionando. Me marcó mucho en lo que fue de conocer a Dios. Yo fui bautizado en Chile, en Santiago de Chile, por este lugar, por el hogar de Libertad Eterna, que éramos 8 pibes. Yo llegué muy deteriorado, no tan solo por el consumo, sino por toda la carga que venía llevando. Y bueno, ahí me pude estabilizar. Y lo más grande fue conocer a Dios. Me voy a bautizar a Chile y estuve una semana ahí en Chile, en Santiago. Salimos un domingo a la mañana de Chile y llegábamos el otro día, lunes, salimos a las 11 del mediodía, 12 de Chile, y llegábamos acá a Liniers, a Buenos Aires, a la misma hora, 11 o 12 del mediodía, y yo arranco llorando allá en Chile y termino llorando acá en Liniers, hermano. Para la gloria de Dios. Sí, hermano, porque, a ver, las cosas en oculto salen mal. Dice la palabra del manual de vida que todo aquel que no venía a la luz es porque sus obras eran malas, hermano. Para no ser reprendido ante la luz. Si vos te manejaste mal en la vida, hiciste cosas malas, o andás en cosas malas de tapar las cosas que son buenas para poner una mentira, ¿vos cómo te vas a acercar a la luz, hermano? Si vos sos la propia mentira que anda caminando tapando la verdad. Les voy a contar algo. En el año 2006 yo estaba pasando por un momento muy jodido en mi vida y me tiro de 10 pisos, hermano. Caigo al piso y salgo caminando, hermano. ¿Vos tiraste? Sí. Para subir. Suicidarme. Mal. Sí, hermano. Así que, bueno, no es mentira. Están los registros acá en el hospital y todo, hermano. Mirá si no es grande Dios. No tengo un clavo. Caminé de Tucumán a Santiago. De Santiago me vine caminando casi de Santiago hasta Córdoba, hermano. Y no queda acá cerquita, ¿eh? Claro. El sacrificio de la persona cuenta mucho. Es verdad. Por eso, cuando las cosas se tardan, es para bien, no es para mal. Acá en lo que es la 9 de julio estoy viviendo hace 3 años ya. ¿Y estás viviendo en la calle o...? En la calle. Sí. Vivo acá a la vuelta, duermo acá, ahora vamos a pasar por ahí, te voy a mostrar dónde voy a comprar el supermercado. Ok. Me manejo acá en lo que es este lugar, comparto ahí en la plaza, y veces que me voy a tomar algo solo, a sentarme ahí un rato, pero siempre ando moviéndome todo lo que es acá, más de 10 cuadras, 20, hay veces que si me voy a comprar algún material, algo así, pero siempre estoy por acá, moviéndome acá. Y bueno, nada, a ver, yo vengo de una familia donde nunca me faltó la comida, nunca me faltó un techo, sí, nunca me faltó un abrigo, nunca me faltó un par de zapatillas, nunca me faltó plata. Y hace un tiempo de 7 años que eso me falta todo. ¿Eh? Mirá. Tomándome unos Fernanditos que todos los días
yo antes lo veía como algo muy bajo, Sí. ¿viste? Y qué sé yo. Y esto Salud, hermano. es Fernet. ¿Qué es? Fernet con Coca-Cola. Ahí va. Pero bueno, Sí. más bueno, hermano. Fernando. Ahí va. ¿Eh? Perfecto. Chao. Gracias, chao. Bueno, ahora vamos a pasar por donde dormimos acá los pibes, que estamos siempre durmiendo pajarito. La mayoría pasaron todos por acá, pero bueno, hay tiempos que por ahí uno se va con su familia. Acá dormimos nosotros. Esto se cierra la noche, así que descansamos acá. Estamos acá descansando todas las noches. Y cuando llueve, están afuera Mirá, a mí me ha agarrado lluviecitas acá y como está reparado por los edificios de los dos lados y no hace tanto frío, hermano. Es algo, un cambio. Siempre los cambios generan incomodidad. Es verdad. Pero la incomodidad trae crecimiento. Adversidad. Claro, porque el estar cómodo, ¿qué te genera? Estar cómodo y vos no te vas a mover, hermano. En cambio, cuando te mueven un poco la estantería, vos te vas a empezar a mover. Claro. Porque necesitas comer, porque necesitas vivir, ¿no? Sí. Eso es entrar en una incomodidad. Tienes que salir de la zona de De confort. tal cual. Todo tiene sus cosas. Como siempre dije, a la vida hay que vivirla. Pero no vivirla de mala manera. Hay que vivirla porque las cosas lindas es que yo te cuente pero haberlo vivido. No, con mentira. Decirte estuve en Santiago, no estuve, estuve en Córdoba, no estuve, estuve en Brasil, no estuve, estuve en tal lado y estuve. Lo lindo es vivirlo, poder contarlo, hermano. Poder vivirlo. No hables, le diría a mucha gente, si no sabes, hermano. Mira. El amor, y vamos a cerrar con eso del amor. El amor dice que no juzga, que no tiene rencor, que es benigno, que el amor todo lo puede, todo lo espera. Yo estoy enamorado de una mujer que tiene más edad que yo, hermano. Pero el amor, ¿cómo puede interpretar la edad? ¿Cómo la interpreta el amor a la edad? No se puede. No se puede. El amor se siente. El amor no es de acá, hermano, ¿no?